El Señor les bendiga, amadas hermanas, en esta hora. Es hermoso el privilegio que Dios nos da de poder dirigirnos hacia ustedes, meditando un poco sobre lo que es la palabra del Señor. Hemos visto cada día, cada meditación y nos ha llenado, nos ha bendecido. Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Gracias a usted por tomar ese tiempo para poder escuchar esta meditación. Y antes de dar inicio, me gustaría orar, y si usted está en un momento que puede hacerlo, acompáñeme, ya que es muy importante pedirle a Dios su dirección. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora, mi Señor, yo te doy las gracias. Gracias por haberme mirado con ojos de agrado, por haberme dado este hermoso privilegio y por darle el privilegio a mis hermanas de escuchar de su palabra. Mi Dios eterno, pidiéndote en esta hora que seas tú tomando el control de mi vida, tomando el control de cada corazón de mis hermanas que escucharán esta meditación, y seas tú quien hables, Señor, a través de mi vida, de mis labios, que sea para edificación, que sea de bendición para cada una, Señor, de nosotros. Gracias te doy, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, y en esta hora me gustaría meditar en el libro en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Confieso que este versículo nunca lo había leído y me gustó mucho al escucharlo cuando lo estaba leyendo, que dice, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice su palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Se lo voy a leer una vez más. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y en esta hora vamos a meditar en el tema: la cruz para los cristianos es poder de Dios. Muchos sabemos que Pablo decía que para él el evangelio era poder de Dios. Pero mire ahora, el tema de este día es: la cruz para el cristiano es poder de Dios. Y a manera de introducción me gustaría mencionar algo. El corazón del cristiano es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la que nos guía, nos enseña, nos redarguye. Entonces vemos aquí que el corazón del cristiano es la Biblia. El corazón de la Biblia es la cruz, y el corazón de la cruz es el mismo corazón de Dios. Es un corazón lleno del más tierno amor para el pecador, lleno de la más tierna compasión para el hombre pecador. Un corazón que fue humillado, pisoteado, que fue maltratado por pagar el precio, una deuda que no le correspondía pagar a él, sino a nosotros mismos. Pero nosotros no éramos capaces de poder saldar esa deuda que teníamos. Sin embargo, el corazón de Dios, lleno de amor y lleno de misericordia, fue el que pudo pagar ese precio. Vemos que dice que es locura para los que se pierden. ¿Y por qué es locura para los que se pierden? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos hablado la palabra del Señor y qué se nos dice? Ustedes están locos, les gusta gritar, les gusta llorar, quieren pasar solo en iglesia, esa es una locura. Entonces vemos que dice San Juan 8:34, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué a ellos les parece locura? Porque lo que aquí dice es que el pecado y la esclavitud van juntos. La persona que vive en pecado es esclava del pecado, se vuelve esclava del enemigo, porque la persona que practica el pecado, podríamos decir, está esclavizado, y aunque no lo pueda ver, es un esclavo del pecado,
y viene siendo por ende un esclavo de Satanás. La persona que vive en pecado no puede ver más allá que sus propios ojos físicos, más allá que lo que alcanzan a ver sus ojos físicos. Hay una diferencia muy grande. Las personas que viven en pecado viven esclavizados. Solo hay una persona que pisó esta tierra que no se halló pecado en él, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 46 del mismo libro de San Juan 8:34 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Habrá alguien que diga que el Señor practicó el pecado? Si se atreve, estaría en serios problemas, porque usted y yo sabemos que en el único que no ha habido mancha, que no ha habido pecado, es en nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos sido pecados, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vemos aquí una diferencia. La persona que vive en pecado, vive esclavizada al pecado, y por esa razón le parece locura la palabra del Señor. Cristo fue y es santo, perfecto, un varón intachable. Ese varón perfecto llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, siendo muerto por manos inicuas, por manos sucias. Usted analice y imagínese, ¿nosotros seríamos dignos de presentarnos ante Dios como somos pecadores? No lo somos. ¿Cómo usted puede analizar esto? ¿Cómo hubieron personas imperfectas poniendo sus manos encima de nuestro Señor Jesucristo, atreviéndose a escupirlo, a humillarlo, a bofetarlo? Pecadores que no podemos decir, sin duda de equivocarnos, no valían nada, porque eso es lo que nosotros valemos cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida. No valemos nada. Entonces Él, siendo tan intachable, padeció por pagar ese precio que nosotros teníamos. Vemos también que en la cruz hubo un enfrentamiento. La santidad de Dios se enfrentó con el pecado del hombre. Un enfrentamiento ante el pecado del hombre con la santidad de nuestro Dios. Nuestro Dios, siendo tan santo, siendo tan sublime, tan perfecto, tuvo que combatir el pecado de la humanidad. Por eso vemos también que las tinieblas no pueden tener comunión con la luz. Así también el hombre cuyo espíritu es irregenerado, es sucio, es pecaminoso, no puede tener comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces busca entrar a la presencia de Dios. Quiere esa llenura y quiere que el Señor la bautice y la bendiga. Y no se ha puesto a pensar alguna vez, ¿hay algo dentro de mí que está mal? ¿Hay algo en mí que está desagradando a Dios, que ha contristado el Espíritu Santo? Es muy importante que nosotros hagamos esa pregunta. ¿Estamos bien delante de Dios? ¿Por qué razón el mover está a nuestro lado, pero a nosotros no llega? Muchas veces es porque hay cosas dentro de nosotros que no están bien y que necesitamos arreglar. Por muy mínimas que nosotros pensemos, hay cosas que desagradan a nuestro Dios. Y es muy importante que nosotros notemos eso. Veamos también la otra parte del versículo. Dice que es poder de Dios para los que se salvan. O sea, a nosotros, a los que somos salvos, para nosotros es poder de Dios. Cuando Dios dio a su Hijo, no lo hizo con la esperanza de que escapara de la muerte. Dios envió a su Hijo, no lo hizo, lo voy a enviar y a ver si ellos se arrepienten y así mi hijo no tiene que morir. Dios vio que no había otro camino, que no había otra salida, que no había otra alternativa. Dios pudo mandar a un ángel, pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque nadie vale el precio que vale nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios quiso darle, por decir así, una patada al diablo, dando lo más valioso que él tenía. Vemos también que cuando Abraham, Dios le dice que vaya y sacrifique a su hijo para que él compruebe esa fe y ese amor que tiene hacia Dios. Abraham no se fue pensando, quizás allá el Señor me diga que no lo haga.
un hijo que le había costado tanto, que Dios mismo se lo había dado. Y él no se fue pensando que tal vez me voy a ir y tal vez allá cuando el Señor me diga que no lo haga. Él fue y lo hizo por amor a Dios, porque creía en Dios, porque quería agradar a Dios sobre todo, encima de su propio hijo, del único hijo. Entonces vemos que Dios, cuando envió a su hijo también a morir por nosotros, no lo hizo pensando que tal vez no muera. Ya era un propósito de él dar su propio hijo para que él cargara con nuestra culpa y él saldara esa deuda que nosotros no podíamos saldar. Ni el más rico, ni con todo el dinero del mundo, no hay nada que el hombre pueda hacer para salvar su alma. El hombre no tiene otro camino para llegar a la salvación, solamente en Cristo. También nos dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado, dice, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos encontrar la salvación. No hay otro camino. Amadas hermanas, no hay otro camino, no hay otro nombre que el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos de ser conscientes cómo estamos delante del Señor y valorar el precio que Cristo tuvo que pagar, valorar el precio que el Señor tuvo que pagar. Cuando nosotros nos equivocamos, somos humanos. Yo no voy a reprochar que usted de repente no se equivocó. Somos humanos, todavía estamos en esta tierra, todavía estamos en un cuerpo pecaminoso. Cuando nosotros nos equivocamos, no nos ponemos a pensar muchas veces cuánto daño hacemos al corazón de Dios. Ese Dios que sin escatimar dolor envió a su Hijo a morir por nosotros. Dice San Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nos amó de una manera que no escatimó su dolor, que no rehusó y que no regresó hacia atrás, que no miró hacia atrás, sino que vio hacia enfrente hasta el final, hasta que consumó su propósito, el que tenía con el Padre, y era de darnos a nosotros la vida eterna. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús debió haber sido tratado como un rey, como nadie más en esta tierra. Cuando el presidente viaja de un estado a otro, usted sabe lo que sucede. Cierran calles, hay muchas autoridades respaldeando esa seguridad para que a él no le pase nada. Y yo analizo esto. Con nuestro Señor fue totalmente diferente. ¿Quién era digno de ser tratado más que a un presidente de Estados Unidos? Más que al Papa cuando viaja a otro lugar, más que a un hombre importante que lo respaldan muchos hombres con armas poderosos guardando su vida. Nuestro Señor no merecía morir como lo hizo, y nosotros no merecíamos ese sacrificio, pero el amor de Dios fue tan grande, que dio a su propio Hijo en rescate por nuestras almas. Amadas hermanas, a mí me gustaría que usted medite si usted ha valorado ese amor, si usted ha valorado ese esfuerzo. Vemos ahora que el mensaje de la cruz es el mensaje de un amor infinito, y solo Dios podría amar al mundo de pecadores de manera que llegara a dar a su propio Hijo. No hay nadie que la ame a usted y a mí más que nuestro Dios. Nuestro esposo muchas veces es muy cariñoso, es muy detallista, lo que sea. Pero el amor de mi esposo no se compara con el amor que Dios me tiene. El amor que yo le tengo a mis hijos no se compara con el amor que Dios me tiene a mí. Así que, hermanas, en esta hora yo quiero que reflexionemos y meditemos cuánto hemos valorado el amor de Dios. ¿Cuánto nos estamos guardando nosotros para que valga la pena ese sacrificio que nuestro Dios hizo? Quiero dejarlo hasta aquí con este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón.
y pedirle que me acompañe a orar. Y oremos con un corazón, como le dijera, un corazón apenado delante de Dios, reconociendo que su amor no merezco, pero que Él ha sido tan bueno y tan maravilloso, que me ha amado aunque yo no lo merezca, aunque usted no lo merezca. Oremos no solamente por nosotros, que ya estamos en el camino, sino por aquellas personas que para ellas el sacrificio de la cruz de Cristo es una locura. La palabra del Señor es una locura. La vida del cristiano es una locura. Porque están cegados, porque están esclavizados ante el pecado y no pueden ver más allá de sus propias narices. Oremos a Dios por la salvación del perdido. Y vamos a orar, acompáñeme usted si lo puede hacer. Y si usted en este momento solo puede escuchar y no puede orar, recuerden sus oraciones. La oración por nuestra familia que no ha conocido al Señor, la oración por el perdido, es muy necesaria que nosotros la hagamos como cristianos. Amado Dios que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy digna ni de siquiera tocar tu palabra, pero tú me has dado un hermoso privilegio, Señor, de poder exponerla en este día. Yo espero que seas tú quien hayas usado mi vida, mis labios, y hayas hablado, Señor, a cada vida en esta hora. Te pido, Señor, que seas tú ayudándonos para que tu palabra podamos vivir y podamos practicar. Podamos día a día conducirnos en esa verdad, reconocer ese amor tan sublime, tan infinito, tan intachable que tú has tenido con nosotros, pidiéndote, Maestro, que seas tú obrando en nuestras vidas. Nosotros que ya te conocimos, somos tan necesitados de ti cada día, Señor, para que nos ayudes a mantenernos en pie. Y esas debilidades que muchas veces llegan a nuestra vida, usted sea, mi Señor, convirtiéndolas en fuerza. Ayúdenos a salir adelante. Ayúdenos a llevar esta palabra a aquel que la necesita. Ayúdanos, Señor, a velar y a orar por aquellos, Dios mío, que no le conocen. Aquellos que viven atados al pecado, esclavizados, Señor, en un mundo oscuro. Señor, abre los ojos de entendimiento. Toca, Señor, los corazones, que con tu palabra y con tu presencia las vidas puedan ser libres. Salva, Señor, a nuestras familias, a nuestros vecinos, aquellas personas que aún no conocemos, pero que luchan día con día queriendo ser felices, pero no pueden, Señor. Tenga usted la bondad y esa misericordia, papá, para que llegue a cada vida. Se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús también le doy las gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Muchas gracias, oh Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que usted pueda tener el espacio necesario para escuchar esta enseñanza y que sea de mucha bendición. El Señor me le bendiga. Tenga un resto de la tarde bendecido. Amén.